Muchísimas gracias, Janet Retamoso. Muchas gracias también a la Asociación de Exportadores ADEX. Muy buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente estar en contacto con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de un Hablemos de, donde vamos a tratar el tema de financiamiento para empresas a través de Bilex Divisas, ¿no? Recuerden que cada vez que quieran hacer alguna compra o venta de dólares, podrán utilizar nuestros servicios, no solamente para obtener muy buenos precios de cambio, amigos, sino también para brindarles nosotros a ustedes niveles altos de seguridad, como bien mencionaba Janet, además que les entregamos siempre una factura electrónica con cada operación de cambio que ustedes podrán utilizar para temas tributarios. Así que eso le va a gustar mucho a las empresas. Y hablando justamente de empresas, vamos a tocar hoy día el tema de financiamiento a empresas. Y para eso te contamos con el aporte de un gran experto, como es José María Lazarte, a quien le damos la bienvenida. José María, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches con todos los que están conectados. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y muchísimas gracias, Javier, por la invitación y la presentación. No, gracias a ti, bienvenido, José María, es un gusto. José María, el tema del financiamiento para empresas es un tema muy importante para todos, ¿no? Digamos, cada uno, la gran mayoría de nosotros nos hemos preguntado en algún momento qué cosas toma en cuenta el banco para aprobar algún tipo de facilidad crediticia, un préstamo. Estoy en un proceso de crecimiento, ¿cómo puedo yo hacer que me aprueben una línea de crédito que se acomode a las necesidades de un negocio, de un emprendimiento, o tal vez de una empresa un poco más consolidada? Entonces, José María, con toda tu experiencia, ¿tú nos podrías dar un resumen de qué aspectos toma en cuenta la banca para aprobar líneas o financiamientos de crédito? Sí, claro, Javier. Yo te diría que son cinco grandes aspectos, ¿no? El primero de ellos es las personas que están detrás de la empresa, ¿no? Hay que saber quiénes son las personas que están detrás, qué tan bien se han comportado en el sistema financiero, qué tanto conocen del negocio. Entonces, ese es un primer gran bloque que se toma en consideración. El siguiente es el sector, ¿no? Y cómo interactúa la empresa con los principales stakeholders dentro del sector, proveedores, clientes, la competencia, variables bastantes macros de mercado. Entonces, una vez que ya vas viendo todo ese panorama, empiezas a ver y entender los números de la compañía, ¿no? Y todo lo que ya es el quehacer del análisis crediticio en lo que a liquidez, rentabilidad, endeudamiento, capacidad de pago se refiere. Otro frente importante que vemos es cómo se ha comportado la compañía, ¿no? Cómo está clasificada en el sistema, qué también ha pagado sus créditos, si ya tiene historial con el banco, que también ha cumplido con las condiciones que se le han aprobado en las líneas previamente, las formalizaciones de garantías, etcétera. Y ya una vez que tenemos todo ese panorama, entendemos las necesidades de la compañía, cuánto necesita, a qué plazo, con qué estructura de pago, con qué garantía, y también el banco toma una decisión de qué participación de mercado quisiera tener con la compañía en función a esas necesidades que se identifican. Genial, genial, muy buen resumen. Entonces, lo que tú, por ejemplo, mencionaste como primer aspecto fue básicamente el tema cualitativo. Entendemos que eso es un tema de los más importantes, es lo primero que tú has mencionado. ¿Tú podrías mencionar o tú podrías comentarnos un poco más al respecto? O sea, entendemos que eso tiene un aspecto, o perdón, un peso en tu evaluación muy importante, ¿no? Sí, sí, claro, porque tú al final interactúas con una persona, ¿no? Detrás de la compañía hay personas que la gestionan, de las cuales tenemos que tener certeza de que saben del negocio, ¿no? Es como que tú y yo nos pongamos a hacer un negocio de la industria del entretenimiento, donde probablemente no conocemos mucho, pero sí nos puede ir mejor en lo relacionado a las finanzas, ¿no? Es un poco por ahí una reflexión que se hace al momento de interactuar. ¿Qué tanto conoces el negocio? ¿Por qué te metes a este negocio si no tienes experiencia previa, ¿no? Es una de las reflexiones que nos hacemos en este frente. Y el otro es el comportamiento, ¿no? ¿Qué tanto lo conocemos si es que ha sido cliente del banco? Y qué tan bien se ha comportado esta persona en el sistema financiero, ¿no? La clasificación de riesgo, si está al día también en sus pagos, y también el compromiso que pueda tener la compañía, la empresa, la persona, los gestores, con el quehacer de la compañía, ¿no? Digamos, eso se puede ver en los números a través de si se descapitaliza la empresa por repartos de dividendos recurrentes,
si es que están dispuestos a otorgar su fianza inicialmente para poder, digamos, empezar con algunas líneas crediticias. O sea, esas son las consideraciones que tenemos en este gran bloque, ¿no? Sí, genial, muchísimas gracias. Muy importante lo que mencionas. Lo que se entiende, se desprende de eso es que el compromiso es algo que ustedes, que el banco evalúa y que es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay situaciones que son complicadas? Tal vez uno puede complicar su situación financiera a partir de que mi negocio está yendo mal, entonces no puede pagar una obligación. En esos casos, uno deja de ser una persona confiable o qué es lo que tú esperarías o el banco esperaría de parte de un cliente en esas situaciones? Yo tal vez a eso te lo puedo extrapolar con algo que me dice mi jefe para el tema de gestión de personas, ¿no? Eh, Mi jefe siempre cuando quiere promover a alguien o cuando quiere que, digamos, nosotros demos el esfuerzo para realmente lograr una promoción, él nos comenta de que es importante que nosotros demos el primer paso, ¿no? O sea, tú quieres una promoción, tú demuestras, ¿no? Tú das el primer paso y yo te voy a acompañar para que justamente logres eso. Yo creo que más o menos es lo mismo en una situación de dificultad que pueda tener la empresa, ¿no? El banco acompaña, ¿no? El banco acompaña al inversionista, al dueño de la empresa, y es el que debería dar el primer paso, ¿no? O sea, en una situación de dificultad, lo que esperaría el banco es que el accionista también pueda poner, pues, algo para aliviar la situación difícil que está pasando la compañía y el banco acompañar para complementar ese primer soporte que está dando el principal gestor de la empresa, ¿no? Claro. Y yo creo que también sería importante que la persona, el socio, el representante legal, sea el primero que levante la mano, como bajo tu ejemplo, ¿no? Y diga, banco, estoy pasando por ese problema y necesito sentarme contigo y que me brindes una solución. Yo creo que eso es lo esperado en una situación de ese tipo, ¿no? Ciertamente, digamos, dicen que nosotros los banqueros debemos ser como que las empresas, ¿no? Y deberían confesarse con nosotros en cualquier tipo de situación Sí, difícil que haya haber, ¿no? Entonces, esa apertura debería darse, ¿no? Porque si se identifica el problema temprano, digamos, se pueden encontrar más soluciones que cuando ya el problema no tiene muchas aristas que nos puedan ayudar a salvarlo. sí, entiendo, entiendo, perfecto. El segundo aspecto que tocaste me parece que es el tema del sector, ¿no? El sector económico, si es un sector en expansión, tal vez no. Entonces, ¿nos podrías comentar o ampliar un poquito más sobre ese tema, ese aspecto? Sí, hay varios frentes, ¿no? Hay varios frentes y esto nos puede llevar digamos, si vamos a nuestras épocas universitarias, a las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Cuando veías proveedores, poder proveer, negociación con los proveedores, con clientes, barreras Claro. de entrada. Entonces, más o menos por ahí va ese análisis. Digamos, lo que vemos acá es la continuidad que pueda tener el negocio, ¿no? Un negocio que está concentrado en un cliente, se te da ese cliente y habiendo oferta en el mercado de tu mismo producto, de tu mismo servicio, existe la posibilidad de que se te vaya un cliente y si solo tienes uno, digamos, se puede complicar la situación financiera en la empresa si es que estás concentrado. Lo mismo pasa con el proveedor, ¿no? Te falla un proveedor y estás concentrado con uno o dos proveedores, ya no puedes atender a tus clientes y de nuevo tu capacidad de generar ingresos se complica, ¿no? Qué tan posicionado estés también te puede generar o dar cierta resiliencia ante, digamos, problemas que se puedan dar en el mercado. Y después están pues todos los temas macroeconómicos, que también va el país, que también va el tipo de cambio, si estás dependiendo de commodities, qué tanto se están moviendo esos precios en el mercado. Entonces ahí ves como que todo el panorama que puede afectar la continuidad de la empresa en lo que a capacidad para generar ingresos se refiere. Y hay otro tema importante que también ya está empezando a calar aquí en el país y ya tiene bastantes años afuera, Javier, que es los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, ¿no? Digamos, como sabes, ya hay un acuerdo firmado, que es el Acuerdo de París, en donde todos los gobiernos se han comprometido a reducir las emisiones de carbono porque el cambio climático ya es un tema urgente. ¿Y qué riesgo te gatilla eso? De riesgo de regulación, por ejemplo, ¿no? El riesgo de regulación en el sentido de que más adelante empiecen a haber sanciones por temas de emisiones, lo cual va a tener que llevar a una migración de las empresas hacia
hacia tecnologías más limpias que hagan hagan sus actividades sostenibles, ¿no? Y si no vas en esa línea, también se genera un riesgo porque si en determinado momento en el futuro no puedes tener ese tipo de tecnología, ese tipo de gestión socioambiental, eh, vas a tener que salir del mercado y se genera un default, ¿no? Sí, sí, es cierto, es algo que no es muy de mucho conocimiento tal vez, pero es algo que entendemos que los bancos van a empezar a solicitar, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, se preocupa por el medio ambiente? Es algo que finalmente vamos a tener que preocuparnos mucho más los que están en el mundo empresarial y, en fin, y involucrarnos todos, porque a todos nos cae también. Ahora, respecto al tema de los sectores, una consulta, ¿no? Aprovechando que estamos hoy pues en medio de una situación que, bueno, lamentablemente inició con la pandemia, nos golpeó, la economía se vio bastante golpeada. Hoy estamos viviendo tal vez momentos políticos que no son los mejores y de alguna forma se afectan la economía también. Entonces, hay algunos sectores que van a estar más golpeados que otros, por ejemplo, el sector turismo. Entonces, me imagino que ustedes también hacen un doble check a los sectores que están más golpeados y a los que no, se podrá atender con mayor rapidez. Entendemos que es Correcto. así, José María. O sea, digamos, siempre hay sectores que se golpean por coyunturas diversas, ¿no? Ahorita es el COVID, eh, digamos, el tema político siempre está ahí, ¿no? Somos un país con cierta inestabilidad política, pero también están los temas del fenómeno del niño que aparecen y otros que te generan cierto estrés en determinadas industrias, ¿no? Y lo que los bancos siempre hacen es dar las facilidades. El año pasado todo el sector financiero ha dado eh, digamos, múltiples facilidades para el cumplimiento del pago de las obligaciones de las empresas, ¿no? Mucho periodo de gracia que se han extendido incluso hasta el cierre de este año, pero ciertamente llega un momento en donde volvemos al inicio, ¿no? Mira, yo ya te he acompañado hasta acá, ya es un momento en donde acá debemos ir juntos también, ¿no? Tanto el banco como el accionista también. De acuerdo. Sí, sí, sí lo entendemos. Pero es importante que todos sepamos que de parte del banco siempre va a haber esa apertura para poder escuchar y ver y encontrar una solución que sea conjunta en caso se requiera, ¿no? Es lo que entendemos. Sí, sí, totalmente, así es. De acuerdo. Ahora, un tercer aspecto que mencionaste es el tema financiero, propiamente dicho. O sea, ya ahí tenemos que irnos ya pasamos el tema cualitativo, el sector. Ok, perfecto. Ahora vámonos al aspecto de los números. Si todo andaba Sí, bien, pero sí. los números no andan bien, entonces ya no vas a entrar mucho ahí Claro, seguramente. claro. ¿Cómo lo Yo tal evalúan vez ahí? quisiera, sí, ahí yo tal vez quisiera, porque creo que todos los que nos acompañan en este foro, si estamos en el mundo empresarial, entendemos mucho de los ratios de liquidez, de endeudamiento, ¿no? Solvencia, capacidad de pago, etcétera. Yo quisiera destacar tal vez el zoom que hacen los bancos en algunos temas en particular, ¿no? Y arranco por el tema de los activos, ¿no? Lo que queremos validar es que los activos realmente son justamente eso, ¿no? Activos que en el corto plazo, hablando de los activos corrientes, se van a volver caja y que en el largo plazo te van a permitir generar ingresos, ¿no? O recuperar tu inversión si es que se trata de alguna inversión en alguna empresa adicional. Entonces, ¿qué cosa nos preocupa, por ejemplo? Nos preocupa cuando empezamos a ver cuentas por cobrar que se están haciendo más largas, ¿no? Si tú me dices que eres una empresa que das crédito a 60 días y veo que tu periodo promedio de cobranza en el estado financiero que me has mandado está llegando a los 90, y sube a los 120, y sube a los 150, me salta una alarma, ¿no? Porque tú me dices que das crédito a 60 días y tienes un stock que se va hasta los 150 días, ahí hago zoom y si veo que ya hay algunas cuentas por cobrar que no se van a volver caja porque ya tu cliente no te pagó hace tiempo, entró en default, te dejó colgado, lo que sea, se va el activo y se reduce el patrimonio. Y lo mismo con los inventarios. Si hay un inventario que tú ya tienes ahí se ha vuelto obsoleto y veo que el inventario pasa de 30, 60, 90, 100, 160 días y pasa el año, nuevamente me sale la alarma y tengo que sincerar esa partida.
¿Qué más vemos en ese tipo en el activo corriente? A veces por ahí también salen adelantos de dividendos, ¿no? Préstamos a accionistas, que no figuran como reparto de dividendos que reducen el patrimonio, pero ya salió la caja vía un préstamo, ¿no? Y el préstamo ya se ve en varios periodos que el préstamo no sale del activo corriente, entonces es una partida que ya salió, que no es caja para la empresa, no es algo que se va a devolver, sale del activo. Entonces, entramos a hacer zoom porque lo que queremos ver es la real situación financiera de la compañía. En ese Zoom que tú realizas, y esto lo conozco porque también, en fin, también he tenido la experiencia de trabajar en banca, ¿no? Hemos cruzado ahí carpetas en algún Claro, momento, José María. sí, sí, claro. Pero un tema importante también es el tema del endeudamiento, ¿no? Y las razones de endeudamiento que puede tener un negocio. ¿Podrías hacer un zoom acá breve para entender un poco mejor eso? Sí, el endeudamiento, desde mi punto de vista, tiene que estar calzado con la necesidad de la compañía, que es un punto, el quinto punto que te comentaba, que tomamos en consideración, ¿no? ¿Qué significa estar calzado? Si yo necesito monetizar una factura, pido lo necesario para monetizar esa factura y cuando me pagan la factura, cancelo el crédito, ¿no? Entonces está calzado la necesidad con el financiamiento. No debería pedir el doble, ¿no? No debería pedirlo por más plazo, no debería cobrar la factura y no pagar al banco o pedir financiamiento con la misma factura a dos entidades financieras. Entonces, ese es un orden en el financiamiento. ¿Qué otra cosa vemos en la estructura de financiamiento? En lo que a calce se refiere. En que si vas a financiar algo de largo plazo, la deuda también sea de largo plazo, ¿no? ¿Por qué? A ver, tú compras una máquina, ¿no? Tú compras una máquina y esa máquina te va a durar 5 años y te va a permitir generar ingresos por 5 años, ¿no? O sea, tú vas a empezar no sé, una máquina para producir polos, y la máquina te va a durar 5 años, tú vas a producir polos por 5 años y la máquina debería pagarse en ese plazo. Si tú pides un crédito de corto plazo para pagar la máquina, la venta del polos del primer año no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Entonces tú vas a tener que ir renovando. Si el banco no te renueva, tú no vas a tener la caja necesaria para poder cancelar ese crédito. Entonces tienes que darle la estructura que vaya acorde a la capacidad de pago que pueda tener la empresa. ¿Qué otra cosa es necesaria en ver en financiamientos? En la estructura, cuando vemos el pasivo, ¿no? Que esté calzado. Si vendes en soles, endeúdate en soles, no te endeudes en dólares. Es un buen punto. Y viceversa, ¿no? Si vendes en dólares, no te endeudes en soles. La deuda también debería estar calzada. Esos creería que son los aspectos más generales que por ahí podemos ver. Si me permites, ahí en el tema del calce de monedas, el calce de ingresos con egresos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hoy día el tipo de cambio anda subiendo? Yo soy una empresa que genero soles, tengo deudas en dólares, por lo tanto, cada vez más se está incrementando el valor nominal de mi deuda, el flujo de caja que tengo que retirar de la empresa para pagar. Entonces, ¿eso podría afectar mi evaluación crediticia? O sea, si tengo mucha exposición de ese tipo en calce de monedas. Sí, claro. Sí, claro. Y no hay y eso lo podemos ver en personas naturales, ¿no? No sé si a ti te pasó en la época que coincidimos en el banco, pero a mí me pasó que yo me endeudé en dólares para mi hipotecario, ¿no? Y el tipo de cambio se disparó, ¿no? Se disparó en su momento, luego de la crisis del 2008, y, y tuve que cambiar mi deuda a soles, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a las empresas. O sea, si tú estás endeudado en una moneda distinta a la de tu flujo y tu moneda se deprecia, tu deuda va a crecer, ¿no? Va a crecer. Sí, sí. En algún webinar anterior, hablando con el señor Alberto Liu, nos comentó y recordamos la época en que justamente la crisis del 2008, una empresa grande como Alicorp tenía mucha deuda en otra moneda, que no era su moneda local, ¿no? O sea, tenía deudas en dólares con ingresos en soles. Cuando el tipo de cambio hizo incrementó de forma importante, tuvo pérdidas muy, muy grandes. Y Sí, eso es algo que puede afectar en los negocios, más hoy en día, que también estamos viviendo momentos similares, ¿no? Con un tipo de cambio tan al alza.
Pero sí, es claro. bueno y es importante saber que ustedes evalúan también eso. Sí, sí. O sea, lo recomendable es no especular, ¿no? Si tu moneda es soles, compras en soles, vendes en soles, ¿para qué te endeudas en dólares, no? Sí, O sí. sea, puede que en ese momento la tasa en dólares esté más baja que la tasa en soles, es una posibilidad, pero al vencimiento o en el interín no sabes cómo va a estar el tipo de cambio y se puede voltear la torta y jugarte en contra, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y José María, y el aspecto de las garantías, ¿cómo se debe manejar? O sea, ¿las garantías me permitirían conseguir más línea o no necesariamente Ujú. es así? Si me permites, voy al cuarto punto que va antes, un poco antes Ah, de las garantías, que es el me salté. comportamiento ¿Cuál es crediticio, ¿no? Porque nosotros, el claro, comportamiento nosotros crediticio? vamos viendo a los gestores, ¿no? Vamos viendo cómo está el sector, entendemos bien la estructura económica financiera de la empresa y vemos también cómo se ha comportado, cómo está clasificada en el sistema, si es que ha tenido vencidos, si es que ha cumplido con nosotros digamos, en los plazos acordados los pagos, si hubo alguna condición en particular respecto de me comprometo a capitalizar, me comprometo a poner una garantía, si lo ha cumplido, ¿no? Entonces, eso también te da alguna perspectiva digamos, de con quién estás interactuando y a quién le vas a dar una línea de crédito, ¿no? Entonces, ese es un aspecto también importante a considerar. Y de hecho, lo voy a amarrar con lo que vamos a hablar, pues, es una de las partes que se consideran para tomar un rating, ¿no? Tú sabes que todos los bancos tenemos un score interno, no solo de las personas naturales, sino también de las empresas, y se alimenta de temas como comportamiento, de temas como estructura económica financiera y de temas cualitativos que son los que hemos discutido inicialmente, ¿no? Y ya para entrar a lo que me acabas de consultar, que es la parte de la estructura, y que va un poco en línea con lo que hemos conversado sobre la parte de financiamiento, ¿no? Que esté calzado, que el plazo, que el largo plazo con flujo de con deuda a largo plazo, ¿no? Es entender bien la necesidad de la empresa, ¿no? Entender bien de cuánto vende, a qué plazo, cuánto es la necesidad de descalce que tiene para sobre eso nosotros como banco decidir qué participación queremos tener, ¿no? Qué participación queremos tener de esa necesidad financiera de la empresa y ya en función a los riesgos que se puedan evidenciar en los puntos previos, eventualmente pedir garantías, ¿no? Para las líneas de largo plazo, sí, lo recomendable digamos lo que dice la buena práctica es tener una garantía real detrás. ¿Por qué? Porque el largo plazo es ciertamente incierto, ¿no? Entonces, te voy a dar un crédito en 5 años, ahorita los números están muy bien, el sector está muy bien, pero en 5 años no lo sé, o a la mitad del crédito no lo sé, y no sé cuál puede ser la capacidad de reacción de la empresa para poder soportar alguna coyuntura difícil. Y la garantía es un respaldo, ¿no? Que tiene el banco para poder atender un eventual default que pueda tener una empresa. Y como tú bien sabes, si bien otorgamos crédito, también recibimos depósitos y es de nuestras principales labores cuidar que el que deposita y confía en el banco tenga ese dinero de vuelta, ¿no? Entonces, ante un eventual default, la garantía real compensa pues esa pérdida financiera para no Claro, complicar a las personas que también depositan en el banco. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mencionaste un tema de rating crediticio. Por lo que se entendería, después de tu evaluación, generas una especie de nota, ¿no? Le pones una nota a cada uno de las empresas que pueden solicitar un crédito. Entonces, Claro, esa nota va a depender de que justamente todos estos factores que nos estás mencionando estén en la posición que estén, de acuerdo a esa posición, van a sacar mayor o menor nota. Y en base a eso, tú correcto. vas a prestar, ¿no? Eh, digamos, hay muchos más factores detrás, ¿no? Hay muchos más factores detrás. Un bajo rating se puede compensar con una mayor garantía Ok, o una menor cantidad de líneas porque reduce la posición. Yo te diría que a lo que sí afecta de todas maneras es a la tasa que te puede cobrar un banco.
¿no? Porque un rating bajo significa mayor perfil de riesgo, lo cual significa una mayor tasa de interés para compensar ese factor de mayor perfil de riesgo, ¿no? Es digamos, el balance y la compensación clásica en finanzas, ¿no? Mayor riesgo, mayor tasa, menor riesgo, menor tasa. Entonces, a veces las empresas nos preguntan qué puedo hacer porque el banco me cobra. Está también en parte de tu gestión, ¿no? En todos estos aspectos que hemos comentado, ¿no? Claro, claro, sí, interesante. Entonces, si queremos mejorar nuestras tasas, debemos tener una mejor resultado financiero y globalmente tener un mejor rating crediticio que ustedes puedan evaluar, ¿no? Entonces, está un poco en las manos de las mismas empresas, tal vez. También, claro, Sí, ahora, así es. sí, genial. Y es bueno saber, ya todos sabemos, ya todos sabemos ahora que nos están poniendo nuestras notas, así que ya sabemos todos, amigos. Ahora, eh, hay algo que también es interesante, ¿no? Y puede ayudar a aprobar líneas de crédito, que es el flujo que acompaña un crédito, vale decir, un medio de pago, un flujo de pago que pueda acompañar a una línea de crédito. O sea, si hay un flujo que sea totalmente identificable, entendería que eso también ayuda a que una línea se pueda aprobar. ¿Es correcto, Totalmente. José María? Totalmente. Hablamos de operaciones de corto, el medio de pago es más fácil de identificar, ¿no? Hay una orden de compra, hay una factura, eh, digamos que principalmente se trata de esos dos temas, ¿no? Digamos, si no queremos hablar de algo muy puntual como una orden de compra, sabemos que hay como que un ciclo, ¿no? Y tú vas a financiar un inventario que en algún momento se va a volver una venta y que se venta una factura y vas acompañando el ciclo. Entonces, es muy fácil de identificar. Cuando ya vas a largo plazo, ya tienes que entrar en otras consideraciones y ver que realmente pues el flujo o, por ejemplo la proyección de las ventas que tú estimas tengan cierto nivel de certeza en el horizonte temporal que estás proyectando, que la empresa haya mostrado pues cierta capacidad para mantener una cierta estructura de costos y ese en operaciones a largo plazo es lo que nosotros llamamos la primera salida, ¿no? O sea, tenemos que estar seguros de que hay un flujo, ¿no? De que haya un medio de pago para lo que estás pidiendo. Y ya dependiendo del flujo y además de toda esta incertidumbre que puede significar un horizonte temporal, está la garantía, ¿no? Que compensa cualquier, digamos, externalidad que se pueda dar que afecte el flujo y que genere una incapacidad de pago de la compañía. De acuerdo, de acuerdo. Y mencionaste eso como la primera salida, entonces, ¿cuál sería la segunda salida? Justamente la garantía. La primera salida es el flujo, ¿no? Validar de que el flujo, bajo supuestos razonables, es un flujo que te permite pagar la deuda, ¿no? Entonces, esa es la primera salida, que la empresa tenga un flujo para pagar la deuda. Y la segunda salida es si este flujo con el cual nos sentimos cómodos y que creemos que tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que razonablemente va a pasar en los próximos años. ¿Qué pasa si este flujo por algún evento muy externo se deteriora? Tenemos pues la segunda salida, que es la hipoteca, que ante un eventual default compensa el flujo que deja de existir. Es correcto, es correcto. Entonces ya entendemos el efecto de la segunda salida, pero sobre todo el de la primera salida. Para el banco es vital, es importante, ¿no? Entonces es difícil que una empresa que no tenga cuentas en un banco pueda solicitar créditos a un banco. Eh, Ahora, Sí. en el tema del ordenamiento, si tú pudieras ponderar por orden de importancia, entendería que la importancia, lo primero que tú ves es justamente la parte cualitativa y lo último que vas a ver es la parte de una garantía, ¿es así? No, no es así. Y no hay ahí una, digamos, como una respuesta exacta, ¿no? En algún momento puede ser lo que te manda la decisión, la parte financiera, en otra puede ser la parte de la gestión, en otra puede ser el sector, en la otra puede ser la estructura. O sea, ahí sí hay como que un abanico diverso de opciones que te pueden derivar a la decisión de otorgar o no una línea determinada. De acuerdo, de acuerdo. José María, tal vez
mm, tal vez tú tal vez sepas, en fin, el banco siempre habla de acompañar, ¿no? Hacer un acompañamiento a los negocios. ¿Este acompañamiento en los negocios se da a partir de algún momento en especial? O sea, ¿tiene que cumplir la empresa cierto determinado tiempo para poder ser atendida? Yo te diría que hay de todo, o sea, como que vamos acompañando el crecimiento en función digamos, el tamaño de la empresa. O sea, los bancos segmentamos a los clientes por el tamaño, ¿no? Hay banca pyme, negocios, empresa, corporativa digamos, empiezas, lo natural es que empieces en la pequeña, ¿no? Y vayas creciendo y transitando en estas bancas hasta el nivel de consolidación que podría ser llegar a ser un cliente corporativo, ¿no? O sea, tenemos historias muy bonitas en el banco, ¿no? De gente que ha empezado muy abajo y que termina consolidándose en una banca muy importante y que todo ese conocimiento que tiene esa empresa que ha pasado tantos años y que ha podido afrontar junto con el banco, ¿no? Porque como te decía, vamos juntos, ¿no? En un momento difícil, los dos vamos tratando de que pase el temporal. Entonces, como ya tienes un historial de ese acompañamiento y cómo este accionista ha podido, digamos, ayudar a su empresa para pasar un momento difícil, te ayuda, ¿no? O sea, saber tener ese know-how, esa relación con el cliente te ayuda a tomar decisiones crediticias en momentos difíciles para acompañarlo porque sabes que te va a cumplir, porque sabes cómo se comporta en situaciones difíciles, porque sabes su respaldo. O sea, es una relación que se acompaña con los años y es una relación ya muchas veces que se consolida tanto que más es una relación bastante cercana, casi que, bueno, entre comercial y amical también, ¿no? Sí, ¿Tú, claro. tú conocerás algún caso de esos que nos mencionas, tal vez como para hacer un ejemplo, o sea, sin mencionar, claro, nombres, ¿no? Pero ¿conoces de alguno? Sí, sí, yo recuerdo uno, y justo de la época del 2008, yo estaba recién entrando, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Yo entré al banco en el 2007 y en el 2008 empezó todo este problema, ¿no? Y de la crisis Lehman Brothers y todo lo que no Claro, pasó la quiebra de los bancos. claro, el último trimestre en 2000, desde 2008 y el 2009, ¿no? Entonces, teníamos unas empresas que estaban relacionadas al sector del caucho, ¿no? Dependían del derivado del caucho, del petróleo. Y en esa época, ese commodity en particular venía, pero al alza, ¿no? O sea, estaba arriba antes de que se caiga el Lehman Brothers. Y había tanta demanda por la subida de los precios que este cliente lo que estaba tratando de hacer antes de la crisis era mandar muchas órdenes de compra, porque como se demoraban tanto en mandarle el caucho, tenía que mandar para que con la demora pudiera pues tener el stock necesario para poder continuar con sus operaciones. Una vez que entra la crisis, que arranca en septiembre de 2008, se cae el precio y lo que hacen sus proveedores, ¿no? Es atender todas las órdenes de compra, como a los proveedores internacionales ya nadie le compraba caucho. Entonces, al cliente peruano, a nuestro cliente, le mandó todas las órdenes de compra que estaban acumuladas con esos precios altos y se los mandó de golpe. Entonces, el cliente recibió un sobrestock de mercadería y evidentemente las líneas que tenía eran insuficientes para eso. Y el cliente, a pesar de que el precio estaba bajando, decidió cumplir con su proveedor, ¿no? Y aceptar, digamos, recibir las órdenes de compra. Y nosotros, recuerdo que cuatriplicamos las líneas de ese cliente de un día para otro, justamente porque conocíamos quién estaba detrás, ¿no? Quién estaba detrás y toda la historia, y cómo se había comportado antes, y lo acompañamos a eso y con el respaldo de las otras empresas del grupo, ciertamente lograron pasar esa crisis, ¿no? Sí, sí. Interesante la historia, es muy buena porque ahí se ve justamente lo que lo que tú mencionaste al principio como primer punto, ¿no? El tema del compromiso, el comportamiento. Qué importante es que los valores de un socio, ¿no? Un gerente, sean reconocidos,
por un banco y sepan de que si es que hay un problema, saben que ese señor va a dar la cara, ¿no? No se va a esconder. Entonces, entiendo que eso es lo que ustedes recogieron, por eso es que cuadriplicaron la línea, como tú dices, entonces, no es algo común, pero el banco también se moja, ¿no? Claro, y no es algo común cuadriplicar, o sea, podrías cuadriplicarlo, tal vez no, pero cuadriplicarlo en un escenario en donde sabes que tu stock tal vez no lo vas a poder liquidar en el plazo que usualmente lo liquidas porque estás entrando a un periodo de crisis. Creo que ahí está digamos, el valor de haber podido subir las líneas a ese nivel en ese momento. Y bueno, valor que se lo ha ganado la empresa por el historial también favorable que ha tenido con el banco anteriormente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué importante es conocer todo esto, José María. Para nosotros es muy aleccionador, ¿no? Sobre todo para conocer directamente de parte de alguien que está en el mercado, como tú, que está en el sector directamente involucrado y que ve en el día a día justamente estos casos de historias de empresas, de solicitudes, requerimientos. Las empresas viven hoy, entendería, un poco estresadas por la situación, muchas de ellas, ¿no? Que se vive. Entonces, conocer un poco más en detalle de cómo piensa un banco, de saber, conocer ahora de que el banco está para escucharte, y que el compromiso de un socio es tan importante que eso puede hacer o ayudar a que tú consigas aquella facilidad de crédito, una línea, o tal vez si hay problemas, darte la mano, es importante. Es importante que tú nos cuentes eso y saber nosotros, ¿no? Lo que en algún momento vamos a tocar la puerta, saber cómo debemos, qué debemos presentar, qué debemos hablar y qué debemos solicitar y qué debemos mostrar sobre todo, ¿no? Eso es algo que nos queda claro. José María, gracias por compartir todo ese conocimiento. No, 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 por nada, encantado. De hecho, nosotros en algún momento creemos que esto es importante de comentar, de que sea transparente. Creo que estamos en una era, en un momento en el mundo en donde todo es muy transparente, no están las redes sociales, está, la información la tienes ahí en la mano, en el celular. Entonces, es importante que también sepamos cómo se toman las decisiones al interno de un banco. Nosotros en algún momento hicimos un seminario de banca para no banqueros en donde invitamos a nuestros clientes y le contamos un poco lo que te estoy contando ahorita, ¿no? Sí, sí, muy bien, interesante y felicitaciones por esas iniciativas en donde ustedes pueden compartir este tipo de experiencias y las empresas, ¿no? Los empresarios, los emprendedores, puedan saber un poco la forma en que piensan y sepan ustedes, todos, y hablo en general, yo me incluyo, que podemos tener en los bancos a grandes aliados, sobre todo porque ellos permiten, los bancos como ustedes, como el Banco de Crédito, permiten justamente hacer que el crecimiento de un negocio se pueda dar. Eh, Ese acompañamiento se puede dar de la mano en conjunto con un banco, no solamente ustedes, todos los bancos a nivel nacional deben pensar de forma similar. José María. Sí, sí, claro. O sea, estamos aquí para transformar planes en realidad, no solo de las personas, sino de las empresas también, ¿no? Y ese crecimiento es lo que nosotros queremos promover. Genial, genial. Muchísimas gracias por trasladarnos esa visión también. Es bueno conocerlo. José María, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has brindado. Tal vez nos quieras comentar algo último. No, 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 yo más bien encantado, Javier, de haber recibido esta invitación. De verdad que te agradezco mucho. Creo que es importante también poder tener esos plazos de reflexión para comentar un poco cómo es el interno, el racional, para poder tomar decisiones crediticias en las empresas, así como también sabemos un poco más de las personas naturales, porque nosotros pues nos vamos al banco, pedimos una tarjeta de crédito, entonces sabemos, nos explican, pero las empresas a veces cuando uno está empezando, sobre todo los estudiantes, yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad, había muchas cosas que no las sabes si no estás en la cancha, si no estás en un banco, si no estás como gerente financiero de una empresa y ahí conversando con el banco, ¿no? Yo creo que es importante también compartir este conocimiento. No, genial, José María, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Hemos tenido a José María Lazarte, quien les habla Javier Pineda de Viles Divisas. Estamos acá para atenderlos y nos vamos a ver en una siguiente oportunidad.
en un próximo Hablemos de. Gracias, José María, gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.